Bienvenidos a este webinar organizado por ASOEX, Sinfrut y Notica Agrocap para abordar la exigencia de la Ley de Inclusión 21.275 del curso obligatorio que las empresas deben asumir respecto a preparar entre sus colaboradores a una gestora o gestor laboral inclusivo. Hoy día nos acompaña Álvaro Aguilar Huerta, quien es subjefe de Relaciones Institucionales y Comunicacionales de Chile Valora. Álvaro es sociólogo con vasta trayectoria en el desarrollo de iniciativas de capital humano en Chile y Perú, y además fue jefe de estudio de la Fundación Chile. También nos acompaña Sandra Olave Vera, quien es asistente social de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es máster en integración de personas con discapacidad y calidad de vida de la Universidad de Salamanca. También magíster en desarrollo organizacional de la Universidad de Santiago de Chile. Es una profesional con vasta trayectoria en recursos humanos e inclusión y hoy es directora ejecutiva de la Fundación Arando Esperanza. A su vez, con la Fundación Arando Esperanza tiene un convenio de trabajo desde hace años y nos interesa que nos ayuden a tener las herramientas para poder enfrentar este tipo de materias. Entonces, a la medida que van avanzando las disposiciones legales, siempre nos acompañan y nos explican qué debemos hacer como empresas para ir cumpliendo con la normativa en esta importante materia. Así que, sin más, tengo entendido que parte doña Sandra Olave. Entonces vamos a iniciar ahí a la espera de que vuelva Sandra con su presentación luego. Pero quizás esto también nos ayuda a entender un poquitito el marco normativo de lo que les va a explicar Sandra luego. Porque nosotros vamos a conversar sobre la ley 21.275, que es una ley que se promulgó el año 2020 en octubre y que viene a complementar la ley de inclusión, la ley 21.015, modificando el Código del Trabajo para exigir a las empresas de 100 o más trabajadores que tomen nuevas medidas para favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Una de ellas, en la que nos atañe a nosotros como Chile Valora, es que una de las personas de la organización debe ser un experto en inclusión laboral. Y se va a entender que es un experto si es que está certificado por Chile Valora en el marco de la ley 20.267. Es decir, todas las empresas de 100 o más trabajadores van a tener que tener una persona certificada por Chile Valora como experto en inclusión laboral. Además, las empresas van a deber promover en su interior políticas en materia de inclusión, van a tener que elaborar y ejecutar anualmente programas de capacitación en materia de inclusión laboral, y van a tener que considerar las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, a que se refiere la ley 20.422. Todo esto justamente para fortalecer la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero en la línea que le corresponde a Chile Valora, nosotros, una vez que se promulgó la ley 21.275, comenzamos un proceso para elaborar un perfil ocupacional, el perfil de este experto en inclusión laboral. Articulamos al sector productivo, un sector que no existía hasta ese momento, un sector donde participó Sandra, por ejemplo, y la Fundación Arando Esperanza. Participaron muchas instituciones para elaborar el perfil, el estándar de gestor de inclusión laboral, el que se validó ya finalmente en el mes de octubre del año pasado, y es un perfil que se llama Gestor de Inclusión Laboral, que es un documento público que ya está disponible en la página de Chile Valora. Luego de eso, nosotros iniciamos el proceso de acreditación de centros de evaluación y certificación de competencia, y ya a la fecha contamos con 2 centros acreditados para que sean ellos quienes puedan realizar los procesos de certificación de competencias laborales. En este proceso técnico de elaboración del perfil realizamos 13 mesas técnicas en total, realizamos entrevistas, mucho levantamiento de información para tener las competencias más actualizadas de las que debería tener un gestor de inclusión laboral o un experto en inclusión laboral. En total, en este proceso participaron 80 organizaciones, más de 100 expertos de estas diferentes instituciones. Participaron 40 fundaciones que trabajan con personas con discapacidad y que son expertos en la materia y que han apoyado a muchas de las empresas que tienen que cumplir con la ley de inclusión. Participaron también, eso sí, empresas, organismos públicos, municipalidades, muchas asociaciones gremiales también que nos permitieron expandir el alcance de los expertos y de la influencia de la empresa en las competencias que debe tener un gestor de inclusión laboral. Y también contamos con la participación de universidades,
por medio de sus departamentos de terapia ocupacional, que fueron muy importantes para establecer cuáles son las competencias de un experto en inclusión y qué son las competencias que va a tener el experto en inclusión en las empresas a partir de noviembre de este año, que es cuando entra en vigencia la ley. ¿Cómo quedó conformado finalmente este perfil de experto en inclusión laboral que se llama gestor de inclusión laboral? Es un perfil que tiene 3 competencias, las 3 competencias ligadas también para cumplir a cabalidad la ley 21.275. La primera de ellas tiene relación con la realización de un diagnóstico de inclusión laboral en la organización, donde el experto va a tener que analizar los antecedentes de la empresa en materia de inclusión laboral. Luego de eso va a tener que realizar un plan de inclusión, hacer todos los ajustes necesarios que requiera la organización para acoger a personas con discapacidad en el trabajo. Y luego de eso también hacer una coordinación de acciones de capacitación, haciendo detección de necesidades de capacitación en materia de inclusión laboral para poder contratar capacitación con entes expertos, para que todos los trabajadores de la organización finalmente vayan desarrollando competencias en la materia. En resumen, y para entender esto como un ejemplo, porque es importante que ustedes puedan entender qué significa que tengan que certificar a una persona como gestor de inclusión laboral. Chile Valora, evalúa y certifica, es una entidad que no capacita. Hay otras organizaciones como Arando Esperanza, por ejemplo, o como la OTEC, que realizan capacitaciones, pero todas las empresas van a tener que cumplir con una persona certificada como gestor de inclusión laboral. ¿Y qué pueden ustedes como hacer un paralelo, por ejemplo, para entender qué es este proceso? Si yo quiero sacar una licencia de conducir, por ejemplo, si yo ya sé manejar porque me enseñó mi papá, porque hice un curso, porque me formé, por cualquier razón, voy directo a una municipalidad y doy el examen de conducir, hago la prueba teórica, el examen práctico y el examen médico, y si apruebo obtengo mi licencia. Pero si yo no sé manejar, muy probablemente tengo que hacer un curso de manejo o pido a alguien que me enseñe a conducir. En el caso de Chile Valora pasa lo mismo. Las empresas hoy día van a tener que revisar el perfil de gestor de inclusión laboral y analizar si este experto que tienen hoy día dentro de su organización, una persona que trabaja en recursos humanos, por ejemplo, si tiene estas competencias, si es capaz de hacer un diagnóstico, de implementar un plan de inclusión y de detectar necesidades de capacitación. Si esta persona ya sabe hacer esto y ya ha tenido experiencia en trabajo con personas con discapacidad, pueden ir directamente con alguno de los centros acreditados por Chile Valora, que hoy día son CERLAB y Bureau Veritas. Pero si es que no tienen las competencias, van a tener que, evidentemente, capacitar a uno de sus trabajadores. También otra alternativa es contratar a una persona certificada después de noviembre quizás, pero lo más probable es que hoy día las empresas que no tengan a una persona con estas competencias van a tener que capacitarla, y ahí ustedes pueden acceder a distintos organismos técnicos, centros de formación, institutos profesionales o universidades que estén realizando este tipo de formaciones y cursos asociados para desarrollar las competencias del gestor de inclusión laboral. Cuando vayan al proceso de evaluación y certificación con alguno de los 2 centros acreditados ahora, pueden ser más en el futuro, ustedes se van a encontrar con un proceso que es muy parecido a el proceso para sacar la licencia de conducir. Van a llegar a una institución, que es un centro acreditado por Chile Valora, y le van a hacer, va a tener 4 etapas. Una etapa de reclutamiento, donde te explican el proceso, te inscriben. Luego una etapa de elegibilidad, donde se analizan tus antecedentes, si tienes la experiencia laboral en la materia o si tienes algún tipo de formación para poder ser un gestor de inclusión laboral. Luego de eso se te aplican los instrumentos de evaluación, que son observaciones en terreno, que son básicamente un evaluador del centro te va a ver a tu puesto de trabajo realizando estas competencias, estas actividades. Se hace también una prueba teórica para determinar los conocimientos de la persona, si conoce todas las leyes, todos los temas que tiene que saber y que están anotados específicamente en el perfil de gestor de inclusión laboral. Y finalmente, si la persona supera todas estas evaluaciones con más de un 75%, finalmente obtiene su certificado de Chile Valora, donde es básicamente el Estado de Chile el que reconoce que esta persona es un experto en inclusión laboral. El gestor de inclusión laboral finalmente es el llamado a conducir las decisiones y las acciones de las empresas de 100 o más trabajadores en materia de inclusión laboral. Volviendo un poco al paralelo con el tema de la licencia de conducir, la ley de tránsito, justamente en uno de sus artículos, prohíbe explícitamente que
que las personas conduzcan un vehículo motorizado sin tener una licencia. Lo que va a pasar desde noviembre de este año en adelante es que la ley 21.275 va a prohibir que las empresas grandes de este país avancen en materia de inclusión laboral sin contar con un experto dentro de su plantel, sin contar con una persona que sepa conducir las actividades de inclusión y que sepa orientar a las personas con discapacidad en el ingreso al mundo del trabajo y, por supuesto, también en la permanencia. Lo que finalmente hace esta ley es exigir a las empresas mayores esfuerzos, exigir a las empresas que no tomen las medidas alternativas que ofrece la ley de inclusión, de donaciones a instituciones o del cumplimiento por medio de su empresa subcontratista, sino lo que va a poner ahora en el panel es que todas las empresas tengan a alguien que sepa hacer esta actividad y que sepa conducir procesos de inclusión laboral. Finalmente, lo que se busca es que las personas con discapacidad tengan un mejor acceso al mundo del trabajo, mayores oportunidades, y que cuando accedan al mundo del trabajo, cuando accedan a estas empresas grandes, puedan quedarse, puedan desarrollar sus competencias y se encuentren con un entorno capacitado en la materia. No solo por este experto, sino que por todos los trabajadores de las empresas que también van a ir aprendiendo en materia de inclusión laboral de acuerdo a estos planes de capacitación que tienen que realizar las empresas. Espero que haya sido más o menos claro. Entiendo que Chile valora el Sistema Nacional de Certificación de Competencia, el marco normativo de la ley 21.275, establecimos el estándar del gestor de inclusión laboral, que es este perfil, acreditamos a instituciones para que entreguen el certificado, que hasta la fecha, como le mostraba en esta lámina, solamente hay 2 instituciones acreditadas. Solo con esas 2 instituciones ustedes pueden obtener el certificado de Chile Valora, que son ESERLAB y Bureau Veritas, en el perfil de gestor de inclusión laboral, pero pueden capacitarse y pueden desarrollar competencias con muchas instituciones. Una de ellas es la que lidera Sandra, que participó activamente en el proceso de elaboración del estándar, fue una de las entidades proponentes, de hecho, para desarrollar este perfil de gestor de inclusión laboral. Tiene mucho conocimiento y entiendo que ahora nos va a presentar cuál es la oferta que está desarrollando Arando Esperanza en esta materia. Ahora sí. Gracias, Álvaro. A ver, voy a ver si puedo compartir ahora. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Sí, lo que decía Álvaro, nosotros como organismo, como fundación, vamos a realizar lo que es la formación de el gestor laboral, que nosotros lo colocamos aplicación de estrategia de liderazgo inclusivo en la empresa. Y les voy a contar en qué consiste lo que nosotros, la oferta que nosotros estamos haciendo como organización y como fundación. Bueno, ya me presentaron, entonces les voy a contar un poquito los que no nos conocen, quiénes somos. Fundación Arando Esperanza promovemos lo que es la inclusión laboral y diversidad en las empresas, y con ASOEC estamos trabajando desde el año 2004 a la fecha en programas de inclusión a nivel nacional, específicamente en lo que son el trabajo de packing. Los proyectos que tenemos nosotros es de inclusión laboral de personas con discapacidad bajo el modelo de inclusión ARESPE. Programas tenemos el Ruta de la Empleabilidad, que estamos trabajando con coach de empleabilidad, y también lo que es la formación de oficio, que es lo que les vamos a contar también, el trabajo que estamos haciendo con ASOEC y queremos hacer este año. Estamos apoyando lo que es la acreditación de personas con discapacidad al interior de la empresa, y también a extranjeros, inmigrantes que llegan con hijos con discapacidad, y también nos hemos encontrado con muchas personas que llegaron a Chile y adquirieron algún diagnóstico de discapacidad acá, y también le estamos ayudando en ese proceso de acreditación. Estamos con el programa Crea tu Programa de Inclusión en Línea de Discapacidad. Estamos partiendo un trabajo con las comunidades en lo que son la mantención de habilidades cognitivas en adultos mayores, y en el programa, a través del programa Envejecer Bien, y también la mantención de habilidades manuales, que estamos trabajando en talleres de bordado y de cultivo de huerto en lo que son las comunidades. Y los talleres que trabajamos con las empresas son el Focus Group, los espacios inclusivos, diversidad e inclusión, mirada de discapacidad, estrategias de reclutamiento y selección de personas con discapacidad, el líder laboral inclusivo, que es de la ley 21.275, y ámbito legal estamos apoyando en lo que es la ley de inclusión, y en estrategias comunicacionales en lo que es el trabajo de las publicaciones y el trabajo en las redes sociales.
Lo que nos convoca hoy día es el curso de líder laboral inclusivo que va a realizar Fundación Arando Esperanza, en la cual, bueno, ya lo estableció lo que dijo Álvaro, que básicamente es que este gestor laboral es aquel que va a comunicarse dentro de la empresa, pero también con los proveedores, en este caso fundaciones, organizaciones que realizan la inclusión laboral. Este gestor laboral no necesariamente va a realizar la inclusión, va a tener los conocimientos, pero va a tener los conocimientos también para subcontratar otras organizaciones que lo apoyen a realizar el programa de inclusión. La ley 21.275 modifica lo que es el Código del Trabajo, la ley, el artículo 157.4 del Código del Trabajo, comienza, como dice Álvaro, en noviembre de 2022 y va a ser certificado por Centros de Evaluación de Chile Valora. Lo que nosotros vamos a realizar está liderado por la formación del gestor laboral, que es el líder inclusivo, por Víctor Valenzuela, que es ingeniero civil industrial, es project manager de la Fundación Arando Esperanza. Él tiene certificaciones, que es Support Employment en la Universidad de Virginia, y certificación en lo que es Servicio de Administración de lo que es discapacidad también en la Universidad de Virginia. Eric Herrera, que es coach de la Fundación Arando Esperanza, es máster en programación neurolingüística, quien les habla, y Fernando Urrutia, terapeuta ocupacional de Fundación Arando Esperanza. Este es parte del equipo que vamos a trabajar en la formación de lo que es el gestor laboral. Los conocimientos específicos que vamos a trabajar es coordinar los procesos diagnósticos, implementar el plan de inclusión y definir el plan de capacitación sobre inclusión laboral, que son las 3 competencias que se establecieron como unidad de competencia laboral que debe tener este gestor laboral. La Fundación Arando Esperanza va a realizar la modalidad de learning con un curso de formación de 30 horas. Tiene código CENSE para las empresas que quieran realizarlo a través de franquicia tributaria. El número de participantes va a ser de 10 a 16 personas por grupo y el valor por participante es de 120.000 pesos por cada una persona que tome el curso de formación con nosotros. Y hay otra modalidad que es modalidad presencial, que también es duración 30 horas, tiene código CENSE, el número de participantes de 10 a 16 personas y el valor es de 150.000 pesos por participante. Vamos a tener 4 versiones. La primera versión la vamos a iniciar el 2 de mayo y termina el 25 de mayo. Van a ser los días lunes, miércoles y viernes, 3 horas diarias cada día. Queremos hacer una segunda versión en julio, una tercera versión en septiembre y una cuarta versión en noviembre, siempre y cuando tengamos participantes para realizar estos talleres. Los módulos, la competencia 1 va a ser un diagnóstico de la situación actual, son 3 sesiones de 3 horas cada una y la última sesión es la presentación del informe. La competencia 2 tiene un plan de implementación, son 5 sesiones de 3 horas cada sesión y la presentación del informe. Y la tercera competencia, un plan de capacitación, 2 sesiones de 3 horas cada sesión y la última sesión es la presentación del informe. ¿Qué es lo que queremos hacer en el tema de la formación? Que la primera competencia, terminamos con el informe, que es el informe que le va a pedir el auditor. Ya ustedes van a trabajar, no solamente vamos a entregar los conocimientos de lo que es la discapacidad, de cómo hacer un diagnóstico, sino que cada participante va a terminar con su diagnóstico, que es lo que le va a pedir el auditor cuando tenga que certificarse. Lo mismo con la competencia 2 y lo mismo con la competencia 3, que va a tener su presentación de su informe de su plan de capacitación, y en la competencia 2 va a tener la implementación de este programa de inclusión que tiene que realizar. Eso es lo que no pretendemos dar solamente conocimientos, sino que queremos que queden con toda la documentación lista para lo que es la auditoría. Nosotros estamos trabajando con entidades certificadoras como Bureau Veritas y puse Chile Alimento porque va a ser una entidad que también va a ser centro de evaluación posteriormente. Nosotros ya tenemos algunas conversaciones con Bureau Veritas para las empresas que se quieran formar con Arando Esperanza, pueden certificarse con este centro de certificación. Aquí tenemos un flyer que nos mandó Bureau Veritas, en la cual se los puedo mandar si las entidades que requieran, de lo que es cómo van a evaluar y en qué consiste la evaluación.
La evaluación consiste en general, son 2 visitas agendadas con el evaluador, donde van a desarrollar el 60% es la observación del desempeño de la habilidad y destreza del trabajo del gestor en sus 3 unidades de competencia, y esto tiene un 60% de valoración. Luego tenemos un 20% que es la prueba de conocimientos técnicos, cuestionario de alternativas múltiples para medir el conocimiento de la experiencia del gestor o gestora. Luego tenemos un 10% de la evaluación del jefe directo del set de preguntas con la alternativa dirigida al supervisor del gestor para medir las competencias conductuales del profesional. Aquí se refiere que el jefe del gestor laboral tiene que medir lo que son las competencias transversales de empleabilidad de este gestor. A eso se refiere, yo les pregunté a la entidad certificadora y me dice que esas son las competencias que va a evaluar el jefe directo de este gestor del área donde él trabaja. Porque acuérdense que no necesariamente es de recursos humanos, puede estar relacionado al área de recursos humanos. Y un 10% de evaluación de evidencia histórica, documentación facilitada por el gestor que evidencie la experiencia del perfil evaluado. Y lo importante es que para optar a la certificación los postulantes deben conseguir un 75% como mínimo de cada una de las unidades de competencias laborales evaluadas, y si no lo logra, el centro elaborará un informe de brechas. Así van a funcionar los centros de evaluación. Y la invitación que les quiero hacer hoy día es que se formen como gestor laboral inclusivo con Fundación Arando Esperanza, con las versiones que van a haber distintas versiones, y lo que nosotros estamos apuntando es que queden con toda la documentación para que puedan certificarse. Pero también los queremos hacer la invitación como fundación y como Asociación de Exportadores de Chile y OTIC AgroCap, es que vamos a trabajar el programa de Crea tu Programa de Inclusión Línea de Discapacidad en las comunidades y a nivel nacional. Las empresas que quieran realizar inclusión de personas con discapacidad en los packing, vamos a partir con un proceso de reclutamiento y selección en julio. Los vamos a formar, cosa que cuando parta la temporada de ustedes podamos tener personas capacitadas en los puestos de trabajo que requieren los packing en selección de fruta. Le vamos a mostrar un video en un trabajo que realizamos con Hortifruit el año pasado en la planta Virquenco en selección de arándanos. Trabajamos con jóvenes con discapacidad de Los Ángeles y con 2 escuelas especiales y la UMIL de Los Ángeles, en la cual hicimos todo el proceso del modelo de inclusión ARESPE en lo que es capacitación y colocación laboral. Así que les voy a compartir. Bueno, la verdad que hicimos un proyecto de Hortifruit que es Súmate con la Fundación Arando Esperanza. Básicamente seleccionar y reclutar personas de inclusión que califiquen para ciertos puestos de trabajo nuestros. Partimos con una meta bien baja de 4 personas y terminamos siendo 11 los reclutados para este proyecto. Este es mi primer trabajo, un poco emocionado y un poco bien. Me siento orgulloso de eso. Aprendí hartas cosas. En este momento vivo con mi mamá y mi papá. Me dicen que bueno, que María Andrés está trabajando. En el momento en que supo que iba a empezar a trabajar, se emocionó mucho, lloró porque se le daba una oportunidad. Me pareció buena experiencia, me gustó, mi familia está feliz, también estoy feliz. Y mi papá siempre me decía, muy bien hija, eres muy independiente, estoy muy orgulloso de ti. Para mí en lo personal fue una experiencia linda. Para mí no hubo diferencia con los niños. Me entregaron lo que comúnmente la gente no sabe entregar, y es mucho amor, mucho cariño. Creo que fue una bonita experiencia en cuanto a nosotros como planta y para el resto de gente con la que se relacionaba. Al final son personas igual que todos, que de repente se les cierran las puertas por X motivo,
pero hacen las labores, se comprometen mucho con su trabajo, fueron vital para el proceso, el cual nosotros nos gustaría seguir contando con ellos para las próximas temporadas. Fue una buena experiencia, conocí gente y también me hice muchas amigas acá. La experiencia para mí fue muy buena y entretenida, se aprende harto. Con ellos gané mucho. Yo creo que nosotros aprendimos como empresa, aprendimos mucho. Sabemos que es una necesidad hoy día de contar con estos programas de inclusión. Gracias por darnos la posibilidad de estar acá, de aprender. Me gustaría volver a trabajar la próxima temporada. Muchas gracias Hortifruit para darme la oportunidad de trabajar con ustedes. Gracias por su cariño, por su esfuerzo, gracias por abrir las puertas de este trabajo y por haber tenido la oportunidad igual de conocerlos más. Fue una linda experiencia, hemos aprendido como personas, es algo que llegó para quedarse. A las demás empresas que hay o a las microempresas, intégrenlo a los niños porque no se van a arrepentir. Ellos les pueden dar mucha más experiencia que la que entrega normalmente la gente. Y fue dura la pega, pero me gustó mucho. Gracias Hortifruit por darme esta oportunidad para seguir adelante. Bueno, y esto está muy relacionado a lo que el gestor laboral, porque el gestor es el que va a proveer todos estos programas de inclusión y va a tener más herramientas para poder realizar procesos y dar más oportunidades a las personas y ser un ente que va a promocionar la inclusión y la diversidad dentro de las empresas y las organizaciones. Consultas, dudas, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Y hay consultas. Y yo creo que ahí pueden ir contestando ambos, porque dice, por ejemplo, si hay algún plazo para tener este curso o a la persona capacitada. ¿Y qué pasaría si una empresa no capacita a la persona? ¿A qué se expone una empresa? Sí, hay que hacer la distinción, porque si es que las empresas cuentan hoy día con una persona capacitada en la materia, con un experto en inclusión, con alguien que ya ha trabajado en este tipo de materia, no es necesario que la capaciten, evidentemente. Van a tener que revisar el perfil ocupacional del gestor de inclusión laboral en la página de Chile Valora y van a identificar que probablemente esta persona ya tiene esas competencias. No tiene que hacer el curso, pero sí tiene que certificarse. Y ahí eso es súper importante porque la ley entra en vigencia en noviembre de este año. Es decir, a partir del 1 de noviembre, todas las empresas de más de 100 trabajadores ya deberían tener una persona certificada como gestor de inclusión laboral. Para poner un poco los puntos sobre la I, en la práctica, la ley va a entrar en vigencia en enero del 2023, no en noviembre, porque las empresas, junto con el reporte que ellos hacen de las personas con discapacidad que tienen contratadas, si están cumpliendo la cuota, en el autorreporte que hacen en enero a la Dirección del Trabajo, van a tener que también reportar quién es su trabajador certificado y van a tener que adjuntar su certificado de Chile Valora. Exacto. Sí, no es optativo, es una ley y es obligación que haya un gestor laboral en las organizaciones. Pueden tener más de uno. Y que hay alguien preguntaba cuántas personas, las que quieran las empresas pueden tener. No tiene, pero sí tiene que haber al menos una persona certificada de 100 trabajadores hacia arriba. Dice, ¿el gestor o gestora de inclusión debe tener dedicación exclusiva a las labores del cargo o puede ser un cargo ya existente que se le anexen estas tareas? Puede ser un cargo ya existente que se le anexen estas tareas y generalmente esta ley está pensada un poco en esas dimensiones, porque
hay empresas grandes de este país que tienen más de 1000 trabajadores que en muchos casos ya tienen gerencias de diversidad e inclusión, que tienen competencia y tienen expertos, pero hay un grupo de empresas muy grande, la gran mayoría, que son empresas medianas más o menos, entre 100 y 300 trabajadores, que van a tener que formar a una persona que trabaja en sus áreas de recursos humanos probablemente, en su área de reclutamiento y selección, van a tener que añadirle estas competencias de inclusión y va a ser esa persona la certificada. Este grupo de empresas generalmente son las que estaban teniendo un menor rendimiento en la ley de inclusión, las que más optaban por salida alternativa o las que más optaban por hacer cumplir la ley a las empresas subcontratistas. Por lo tanto, no se les va a exigir que sea de dedicación exclusiva, sino que a una de las personas que ya está en la organización en su área de recursos humanos se les forme y capacite con este tipo de competencias. Acá hacen una pregunta que dice, ¿a qué se refiere con la etapa de reclutamiento a la hora de certificar? Lo otro, ¿hay algunos criterios para cumplir con la etapa de elegibilidad? Aquí voy a hacerle un ejemplo respecto a otros perfiles, porque nosotros en Chile Valora tenemos casi 1000 perfiles ocupacionales en los distintos sectores productivos del país. En la fase de reclutamiento es cuando la empresa se dirige al centro para certificar a uno de sus trabajadores. En ese momento el centro inscribe al trabajador, le explica cuáles son las competencias que se le van a evaluar, los mecanismos de financiamiento que tiene que pagar la empresa y los plazos asociados. Y en la segunda etapa, la de elegibilidad, el trabajador o la empresa presentan todos los antecedentes que tiene el trabajador para poder considerarse una persona idónea para pasar el proceso de evaluación. Aquí el ejemplo. Si yo quisiera certificarme por Chile Valora como un operador de tractor, por ejemplo, y nunca lo he hecho en mi vida, nunca he operado un tractor, nunca he hecho ni siquiera un curso de capacitación, nunca he trabajado en eso, la fase de elegibilidad no la voy a pasar. O sea, no tengo un currículum que evidencie que tengo experiencia, no tengo ninguna carta de recomendación de alguien que diga que efectivamente hice esa actividad, no tengo ningún diploma de curso de capacitación en la materia. Y pasa principalmente en esos perfiles donde la acción es sobre un equipo que implica riesgo, es muy complejo, por ejemplo, hacer que una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento se suba a un tractor para ser evaluada si sabe operarlo. Entonces, la fase de elegibilidad, una persona sin experiencia no la pasa. En este caso, para el gestor de inclusión laboral, se va a analizar si es que la persona tiene experiencia trabajando en las áreas de recursos humanos y si tiene algún tipo de formación en la materia de inclusión laboral, o si tiene experiencia laboral trabajando en materia de inclusión laboral directamente. Es decir, por ejemplo, un prevencionista de riesgo, como preguntan acá, ¿no podría ser? A menos que tenga experiencia en procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad. Si es que él tiene experiencia en esa materia y está esto debidamente documentado en el currículum, o hay cartas de recomendación, o hay evidencia, incluso medios de verificación de repente como videos o cosas así, él va a poder acreditar que tiene experiencia en la materia. Pero si el prevencionista solamente se dedica a otra cosa, para poder pasar la fase de elegibilidad, va a tener que probablemente tomar algún curso de capacitación para desarrollar las competencias. Hay otra pregunta que tiene que ver con el trabajo que hacen ustedes, Sandra y Víctor, en relación dicen si los cursos los hacen en regiones o trabajan a lo largo del país, cómo lo pueden concertar, si son grupos abiertos, o puede ser que una empresa contrate el curso, cuántos son los cupos que hay por curso. El curso del gestor. El curso del gestor tiene las dos modalidades, una que es por e-learning, que es a través de plataforma, y el otro es presencial, o sea, si e-learning podemos estar en cualquier parte de Chile, lo podemos hacer. No sé si esa es la pregunta que nos hacían. Sí, si lo hacían solamente, si una empresa les quiere contratar el curso, ¿ustedes lo hacen cerrado para esa empresa? Sí, sí podemos hacer cursos cerrados para empresas. Sí. Incluso hay empresas que nos han solicitado que van a hacer varias personas y lo vamos a hacer cerrado. Y esta certificación que en el fondo la hace Chile Valora, ¿no es verdad? Esta certificación, ¿cuál es el curso que tiene? ¿O lo hace un organismo acreditador, etcétera? Nosotros acreditamos a instituciones privadas que se llaman Centros de Evaluación y Certificación de Competencia.
Actualmente en el marco del Sistema Nacional hay 36 centros distintos acreditados en los distintos sectores productivos, pero específicamente para el perfil de gestor de inclusión laboral hay 2, que son Puro Veritas y ESERLAB. Ustedes cuando ingresan en la página de Chile Valora y en el catálogo de perfiles van a buscar el perfil gestor de inclusión laboral, ingresan a él y van a encontrar que al final aparecen los 2 centros acreditados. Hacen clic en cada uno de ellos y van a encontrar los datos de contacto con los que pueden, los que pueden directamente contactarse con ellos. Ahí la contratación de la certificación ya es un proceso entre privados. Chile Valora básicamente establece el marco normativo. Y esto está relacionado con otra de las preguntas que vi por ahí aparecer en el chat, y que tiene que ver con los costos de la certificación. Como los centros son instituciones privadas, Chile Valora no puede establecer costos, no puede fijar precios sobre la certificación. Lo establecen los propios centros de evaluación y certificación. Sin embargo, hay un estándar que nos permite a nosotros estimar más o menos cuánto va a salir la certificación de un perfil, y es que esta se puede financiar con franquicia tributaria, tal cual como la capacitación. Por lo tanto, se establece año a año, por normativa, el costo asociado a cada competencia, a certificar cada competencia del Sistema Nacional, y que este año alcanza cerca de los 51.600 pesos por competencia, lo que significa que un perfil que tiene 3 unidades de competencia, como es el perfil de gestor de inclusión laboral, va a tener un costo franquiciable aproximadamente de 150.000 pesos. Ahí los centros establecen costos cercanos a eso, la negociación es directamente entre la empresa o los trabajadores con los centros respecto al costo y cómo lo van a financiar. Algo que pasa muy seguido y es una pregunta recurrente para cuando surgen este tipo de cosas en el sector, porque dice que hay que tener a una persona capacitada por sucursal, o sea, por sucursal entendiendo que tengan distinta razón social, o hay que tenerlo por cada sucursal donde se trabaja, ¿tiene que haber un gestor o gestora? Cada root distinto de empresa va a tener que cumplir con la ley 21.275. Así que si estas sucursales tienen un root distinto, cada una de ellas, y cada una de ellas tiene más de 100 trabajadores, van a tener que tener uno en cada lugar. El objetivo finalmente es que se pueblen las organizaciones con expertos, que se pueblen las organizaciones con las competencias en inclusión, y no va a servir de nada efectivamente si una organización tiene un gestor de inclusión en su casa matriz en Santiago y no tiene un gestor de inclusión en la sucursal de regiones o cosas así, sobre todo si tienen root distintos. O sea, la idea es que existan en cada organización justamente para que el acceso también sea descentralizado. Y una pregunta que hacen acá es, ¿cuál es el porcentaje de discapacidad que puede tener una persona para trabajar? Bueno, el COMPIN está certificando personas, si no me equivoco, desde el 6%, Víctor, de discapacidad. Sí, desde el Ese es 6%. porcentaje que está certificando. Recuerden que no todas las personas con discapacidad tienen perfil laboral. No es porque sea una persona que tenga un diagnóstico de discapacidad pueda trabajar. No todas las personas, reitero, tienen perfil laboral. Nosotros lo que hacemos, levantamos lo que es el puesto de trabajo y cruzamos con diagnóstico de discapacidad. Yo creo que esta pregunta va para Álvaro. Dice, ¿y las empresas que son holding en relación a lo que hablábamos recién, ¿no es cierto? Que cada empresa, cada sucursal o cada root en el fondo tiene que tener a esta persona capacitada. ¿Qué pasa con las empresas que son holding? Entiendo yo que en ese caso, o sea, si se mantiene el mismo root de la organización principal, no sé, pongo un ejemplo, quizás Cencosud. Yo no estoy muy seguro si es que Jumbo tiene un root, si es que Santa Isabel tiene un root distinto, o si es que los sucursales tienen un root distinto. Pero si llegara a pasar que fueran así todo un holding y tuvieran el mismo root, claro, en ese caso es solamente un gestor de inclusión laboral para el holding. Lo que nosotros finalmente estamos buscando, o sea, lo que el Estado de Chile finalmente está buscando, es que ojalá todas las organizaciones de este país que tienen que cumplir con la ley de inclusión, que tienen que cumplir con la cuota de incorporación de personas con discapacidad, tengan a una persona adecuada para hacer este trabajo. Por lo tanto, si es que son una organización grande, generalmente entiendo yo que los holding igual
ya están más a caballo en la materia y tienen áreas de diversidad e inclusión y generalmente probablemente van a poder certificar a muchos más trabajadores que a uno solo. Ahora, la ley exige, para dejarlo súper claro, la ley exige un gestor de inclusión laboral por empresa de 100 o más trabajadores. No está relacionado a cuota por cantidad de trabajadores, sino que es uno. Estamos empezando, vamos empezando lento, quizá esto va a escalar después, pero hoy día lo que se necesita es que haya una persona por empresa. En el fondo, una persona por RUT, por Claro, ahora, para comenzar. una persona por RUT, exactamente. Ajá. ¿Y desde cuándo tienen que tenerlo por obligación? Tú decías que probablemente entra en enero. Decías que En enero del 2023 las empresas van a reportar y si no tienen a un trabajador certificado, la Dirección del Trabajo va a iniciar las fiscalizaciones respectivas. La ley entra en vigencia en noviembre, pero se entiende que el autorreporte en enero del próximo año, así que a partir de ahí ya comenzarán las fiscalizaciones. Sí, eso fue lo que reportó la otra vez la persona de la Dirección del Trabajo, que en enero comenzaba la fiscalización. El reporte. Sí. El otro tema y que tiene que ver mucho con el trabajo en el sector es qué pasa si la empresa supera los 100 trabajadores, pero solo en un periodo, algunos meses, porque como hay mucho trabajo temporal, ¿no es verdad? En el sector solo unos meses, dice. Solo deben tener contratado una persona con discapacidad solo esos meses, se debe tener igual al gestor. ¿Qué pasa? Eso está más relacionado con la ley de inclusión que con esta, pero de todas formas el cálculo entiendo que aplica para las dos. Y en ese caso se saca un promedio de los trabajadores durante los 12 meses o en el plazo que la empresa entró en vigencia, por ejemplo, entre el mes de marzo, por ejemplo, si es que la empresa no existía, de marzo hasta diciembre, se saca un promedio y ahí si es que la empresa supera los 100 trabajadores en ese promedio, la empresa tiene que cumplir con una cuota. Y en este caso, si es que la empresa en ese promedio supera los 100 trabajadores, también tiene que reportar al trabajador certificado como gestor de inclusión laboral. O sea, debería cumplir con las dos cosas si dentro del promedio está. Si es que supera, en el promedio supera los 100 trabajadores. Claro. Yo creo que ahí estaríamos, no hay más preguntas nuevas porque hablamos de los cursos, ¿no es verdad? Decían que los cursos como que no hay un mínimo para el curso, pueden ser por empresa, ¿no es verdad? Aquí acaba de llegar una, no hay más preguntas entonces. Un alcance, el reporte ahora de la ley de las personas contratadas es mensual, no es anual. La modificación que hubo en diciembre del último dictamen es que la empresa tiene que reportar ahora mensual el tema de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Entonces, si en el respectivo mes no superan los 100 trabajadores, no hay obligación tener trabajadores contratados. Ya. Exacto, sí, exacto. Sí, Cecilia, yo vi aquí una persona que preguntó si nosotros como Arando Esperanza los vamos a contactar con una entidad certificadora. Sí, la idea es que poder trabajar en conjunto con alguna entidad en la cual nosotros podamos recomendarlos en el tema de la formación y después para que vayan directamente a la certificación. Que serían estas dos entidades que nombró Álvaro, ¿no es verdad? Sí. Ok. Yo creo que ahí estamos en condiciones porque no hay ninguna más, yo no veo ninguna más nueva. Sí, lo último que decía Felipe Avendaño, que también es un tema que ha aparecido en otras conversaciones, justamente cuando hay organizaciones que tienen una administración central y una organización que tiene otro RUT, que por ejemplo donde solo existen trabajadores agrícolas, en esos casos generalmente suele haber algo así como un business partner o suele haber como un administrador de contrato. Es esa persona la que va a tener que cumplir, no obligatoriamente, en verdad, podría ser cualquier trabajador de la organización. Pero lo lógico sería que esa persona, la que está más encargada como de la administración del personal, de la supervisión del personal, sea quien finalmente tenga que, o sea, se certifique como gestor de inclusión laboral. De igual manera, esta organización va a tener que cumplir con la ley 21.275. Igualmente, el reglamento de la ley 21.275 está en elaboración todavía. Entiendo que a finales del primer semestre ya va a estar
listo, y este tipo de cosas deberían estar más claras ya para ese momento. De todas maneras, si es que ustedes tienen más dudas respecto al cumplimiento de la ley o cualquier tipo de cosas sobre el perfil, les voy a dejar mi correo electrónico acá en el chat, para que me puedan escribir directamente si es que tienen más dudas o si es que necesitan apoyo en el proceso de certificación con Chile Valora. Disculpen, es que estaba contestando porque decían que la charla había estado buena, que sí íbamos a enviar la grabación. Sí, la vamos a enviar, pero les recordamos que por cualquier cosa, si no la recibieran, va a estar disponible tanto en la página de Agrocap, www.agrocap.cl, o en la página de Sinfrut, que es el medio de comunicación de ASOEX, que es www.sinfrut.cl. Y de esta forma, nosotros estamos dándole las gracias a Álvaro, a Sandra, también a Víctor, que estuvo acá para contestar respuesta. Él trabaja en Arando Esperanza junto a Sandra, y a Francisco y a todos ustedes, ¿no es verdad?, por habernos acompañado el día de hoy, y esperamos que esta charla haya despejado dudas, porque esa es nuestra labor, despejar dudas, ir con temas que ustedes quieren escuchar y saber. Así que los dejamos invitados para un nuevo webinar más adelante que estamos planificando también para que ustedes sigan pudiendo conocer materias de su interés. Francisco, ¿algo que quieras decir al final? No, solo agradecer la participación, que estuvo bastante alta y buena durante toda la jornada, y agradecer a los expositores porque fue bastante claro. Muchas gracias.